El lienzo de Elara en la resonancia del alma. Hoy te cuento la historia de Elara, una joven que descubrió que sus miedos eran solo sombras que la perturbaban en sus pensamientos, y su verdadera fuerza estaba en los colores que se atrevió a mostrar al mundo. Pero antes de comenzar, te invito a quedarte hasta el final y, si esta historia te motiva, apóyame con un like, comparte con quien lo necesite y suscríbete al canal. Así seguiremos creciendo juntos y compartiendo mensajes que inspiran. ¿Qué pasa cuando tus miedos pintan muros invisibles a tu alrededor? Para Elara, el lienzo de sus inseguridades ocultaba un mundo de color esperando ser liberado en algún momento hacia el exterior. Elara siempre había vivido a la sombra de su propia voz. No era que no tuviera ideas, pensamientos profundos o una imaginación vibrante. El problema era que rara vez se atrevía a compartirlos con el mundo exterior. Su miedo más grande no era al fracaso, sino a la crítica, al juicio, a la risa silenciosa de la gente, que imaginaba detrás de cada mirada. Esta inseguridad la había encerrado en un mundo de casi se inscribe en la clase de teatro, casi presenta su diseño en el concurso de arte, casi le dice a su mejor amigo lo que realmente sentía por él. La ansiedad se manifestaba en un nudo constante en el estómago, y sus manos a menudo temblaban y se sentían sudorosas cuando intentaba expresar una opinión en público. Hubo momentos en los que a Elara todo le parecía perdido y confuso, en los que las fuerzas de voluntad le faltaban y las dudas se hacían más grandes que sus sueños. Su refugio era la pintura. En la soledad de su pequeño estudio, un espacio acogedor con paredes salpicadas de pintura y el aroma a trementina. Sus pinceles danzaban con una libertad que su voz nunca conoció. Sus lienzos eran explosiones de color y emoción, mundos enteros que nacían de su alma sin el temor a ser juzgados. Desde paisajes oníricos que evocaban sueños olvidados, hasta retratos abstractos que capturaban la complejidad de las emociones humanas. Cada obra era un fragmento de su ser más íntimo, pero esos mundos permanecían ocultos, apilados en un rincón, cubiertos con sábanas viejas, lejos de cualquier mirada ajena. Un día, su abuela Elena, una mujer de ojos chispeantes y espíritu indomable, la visitó. Elena, con su intuición aguda, notó la melancolía persistente en los ojos de su querida nieta. Mientras Elara preparaba té, su abuela, curioseando con cariño, descubrió los lienzos ocultos. Al verlos, sus ojos se abrieron con asombro y una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Una sonrisa que irradiaba orgullo y tristeza a la vez. «Elara, ¿por qué escondes tanta belleza?», preguntó con una voz suave, pero firme. Su mirada fija en un cuadro que representaba una tormenta de emociones en tonos azules y grises. Elara sintió un nudo en el estómago, aún más apretado de lo habitual. No son lo suficientemente buenos, abuela. Yo sé que la gente no los entendería, se reirían o dirían que no tienen sentido alguno. La abuela se sentó junto a ella, tomando una de sus manos, que aún conservaba restos de pintura. Elara, el arte no se trata de que los demás lo entiendan a su manera, sino de que tú lo crees a la tuya. Cada trazo, cada color, es una parte de ti, y lo que es parte de ti merece ser visto. El miedo es una jaula que construimos nosotros mismos, con barrotes de qué dirán, y no soy suficiente. ¿Vas a dejar que te encierre para siempre? ¿O vas a abrir la puerta y dejar que tu luz brille y tus ideas vuelen alto? Las palabras de su abuela resonaron en Elara como un eco en una catedral vacía. Esa noche no pudo dormir. Miró sus lienzos y por primera vez no vio solo sus miedos reflejados, sino la pasión desbordante que los había creado. Recordó la alegría pura de mezclar colores, la concentración que la hacía olvidar el mundo exterior, la catarsis de plasmar sus sentimientos en la tela. Pero fue justo ahí donde Elara encontró el verdadero significado de la perseverancia. Logró entender que cada caída es una oportunidad de levantarse más fuerte, con más ganas de demostrarse que era capaz de exponerse al público externo. Al día siguiente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Elara tomó una decisión que la sacaría de su zona de confort de una manera radical. Buscó un pequeño mercado de arte local que se celebraba cada fin de semana en el parque central de la ciudad. Con manos temblorosas y aún sudorosas, reservó un pequeño puesto, sintiendo que había cruzado un umbral del que no podía volver. Los días previos fueron una tortura de dudas. ¿Y si nadie se acerca? ¿Y si se ríen de mi trabajo? ¿Y si me doy cuenta de que realmente no soy buena y mi abuela estaba equivocada? Las noches se llenaban de escenarios catastróficos, pero cada vez que esos pensamientos la asaltaban, recordaba la mirada de su abuela, la libertad que sentía al pintar y la niña interior que anhelaba expresarse y liberarse del miedo. Llegó el día del mercado y Elara, con la ayuda de su abuela que apareció con flores para decorar el puesto, colocó sus lienzos con una mezcla de orgullo y pánico. Al principio, se escondió un poco detrás de su mesa, evitando el contacto visual, sintiendo que cada persona que pasaba la estaba juzgando. Pero a medida que la gente pasaba,
algunos se detenían. Una mujer de mediana edad sonrió al ver un paisaje vibrante de un campo de lavanda, susurrando: me recuerda a mi infancia. Un hombre mayor, con gafas en la punta de la nariz, asintió con aprecio ante un retrato abstracto, diciendo: Anesto habla de la complejidad del alma. Entonces, una niña pequeña, con el cabello rizado y ojos curiosos, se acercó a un cuadro lleno de colores fantásticos y formas que parecían flotar. Sus ojos se iluminaron con una alegría contagiosa. «Es un dragón de arcoíris», exclamó con pura alegría, señalando una forma que Elara nunca había concebido como tal, pero que ahora, a través de los ojos de la niña, cobraba un nuevo significado. Elara se agachó, sintiendo que una parte de su armadura se resquebrajaba. «Sí, lo es. ¿Te gusta?» «Mucho», dijo la niña asombrada sin dejar de sonreír. «Es el dragón más feliz que he visto en toda mi vida». En ese momento, algo cambió en Elara. La sonrisa genuina de la niña, la simple y honesta apreciación, disolvió una parte de su miedo. Se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de todos, solo la conexión con aquellos a quienes su arte podía tocar, incluso si lo interpretaban de una manera diferente a la suya. La voz de la niña era un bálsamo para su alma. A lo largo del día, Elara comenzó a hablar más, a describir sus obras con una pasión creciente, a compartir las historias detrás de ellas. Descubrió que cuando hablaba de su arte, la ansiedad disminuía, y sus palabras fluían con una facilidad sorprendente. No todos sus cuadros se vendieron, pero cada conversación, cada sonrisa, cada mirada de interés era una victoria, un pequeño ladrillo en la construcción de su nueva confianza. Para el final del día, aunque exhausta, sentía una ligereza y una euforia que nunca antes había experimentado. Había expuesto sus lienzos, pero más importante aún, se había expuesto a sí misma, y el mundo no se había desmoronado para ella. Elara siguió pintando, y el mercado se convirtió en una cita semanal en la que exponía sus lienzos cada sábado. Poco a poco sus obras comenzaron a aparecer en galerías locales, en cafés bohemios, y su presencia en línea creció. Su voz, que una vez fue un susurro tembloroso, comenzó a encontrar su fuerza, no solo al hablar de su arte, sino al vivir su vida. Se atrevió a tomar la clase de teatro que tanto había deseado, a presentar ideas en su trabajo, e incluso a tener conversaciones difíciles que antes habría evitado. También aprendió que el miedo nunca desaparece por completo, pero que se encoge cada vez que uno se atreve a dar un paso firme, a mostrarse, a pintar su propia verdad en el lienzo del mundo. Y ese, para Elara, fue el más hermoso de todos sus colores, el color de la autenticidad y la valentía. Si te inspiró la historia de Elara tanto como a mí, y crees en el poder de superar nuestros miedos para alcanzar nuestro potencial, te invito a unirte a esta comunidad para que juntos sigamos compartiendo mensajes que transformen vidas. Dale like, comenta qué te pareció la historia y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias de superación, misterio y leyendas que te harán reflexionar, emocionarte y quizás descubrir algo nuevo sobre ti mismo.